cada viernes a esta hora conversamos sobre una materia de la propuesta de nueva constitución y vemos que han generado dudas, por ejemplo, en la ciudadanía por la circulación de algunas cosas que podrían, por ejemplo, de algunas materias que podrían, por ejemplo, poner en duda la propiedad de la vivienda o qué significa el derecho a la vivienda. Bueno, de todo eso vamos a conversar con Javier Ruiz Tagle, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del CDEUS, el Centro de la Universidad Católica, y del COES también. ¿Cómo está, Javier? Hola, gusto saludarte. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos para conversar hoy sobre el derecho a la vivienda y a la ciudad en la nueva Constitución y también precisar algunas de esas otras dudas que circulan en la ciudadanía o en redes sociales. También invitación al más 569 88 81 50 17 a escribirnos algunas preguntas que puedan tener. ¿Qué cambios hay o qué propuestas hay en este texto constitucional que vamos a plebiscitar el 4 de septiembre con respecto a lo que tenemos actualmente sobre vivienda y ciudad? A ver, actualmente no hay nada escrito sobre vivienda. Está implícito y bastante claro a través de muchos textos sobre propiedad en la Constitución actual de Pinochet y también muchos textos sobre subsidiariedad, lo cual se traduce bastante literalmente en que hay subsidios para tener títulos de dominio, que es como lo más obvio de lo que uno entiende que una política de vivienda en propiedad, pero sin asegurar por ninguna parte la calidad ni la dignidad. Y por otro lado, lo que se propone acá es hablar abiertamente, explícitamente de la vivienda, incluirlo como un derecho, y primero que nada recalcar de quienes pusieron este tema sobre la mesa no fueron los convencionales, no fueron otras personas ni expertos tampoco, fueron las mismas organizaciones de pobladores, más de 50 organizaciones, que pusieron a través de una iniciativa popular de norma, que tuvo muchísimos votos y apoyos, más de 20.000, que se debatió y que se aprobó, y con apoyos incluso de muchos convencionales de derecha, incluido el antiguo ministro de Vivienda, Christian Bonker, y quedó aprobado en los términos que está establecido ahora, que son básicamente la forma en que entiende el derecho a la vivienda adecuada los organismos internacionales como ONU Habitat. No es algo que se les haya ocurrido, digamos, a los pobladores, sino que más bien es la interpretación de lo que debe ser la vivienda en todos sus ámbitos, una vivienda digna y adecuada, como lo han conceptualizado los organismos de derechos humanos a nivel internacional desde hace más de 30 años. Ha habido mucha confusión, Javier, en varios conceptos que se han levantado por parte de la gente que no está de acuerdo con esta nueva Constitución, en el sentido de la propiedad. De que si una persona va a ser dueña o no va a poder ser dueña de una casa. El garantizar que una vivienda digna, ¿qué significan esas dos cosas? Una vivienda digna y el derecho a propiedad. Una vivienda digna es que es independiente del régimen de tenencia en el cual yo me establezca, que puede ser propiedad, arriendo, cooperativa, comodato, usufructo, muchos otros. En cualquiera de esos casos tiene que ser una vivienda digna. Y eso es a lo que se dedica este articulado. La posibilidad de tener o no tener propiedad está establecido en el artículo 78 dedicado a esto, digamos, y tiene bastante semejanza incluso con la Constitución actual. Entonces no hay ninguna posibilidad de que la gente no tenga propiedad. El tema, lo que resulta un poco ridículo, es que si no se menciona entonces se podría hacer. Es como si uno dijera, claro, voy a tener 3, 4, 5 esposas, pero eso no lo dice la Constitución. Sí, pero si no lo dice también lo podría hacer. Entonces es una discusión bien mañosa, digamos, que no lleva a ninguna parte. Hemos tenido una tradición de vivienda en propiedad que ha cruzado todos los gobiernos del espectro político, desde los gobiernos más de derecha hasta los gobiernos más de izquierda. Recordemos que el gobierno de Allende entregaba vivienda en definitiva en propiedad. Entonces no hay mucha discusión al respecto de eso. El tema es que ¿a qué se dedica esta norma? A asegurar que cualquier sea el régimen de tenencia, se va a apoyar con un sistema de vivienda digna, con todo lo que eso significa. En Chile hay 1 de cada 4 hogares arrienda. El arriendo es un régimen de tenencia en el cual muchas personas están hoy en día por distintas razones. En general porque están esperando a tener una casa.
esperando tenerla desde las personas de más altos ingresos que se están haciendo y construyendo una casa propia, por ejemplo, a personas de más bajos ingresos que están esperando subsidio habitacional y que les construyen su vivienda. Esa espera puede durar entre unos 10 y 15 años. Entonces, decirles que solamente vamos a asegurar la dignidad, la calidad de la vivienda propia y no vamos a asegurar esos 10 a 15 años de familias en transición a la propiedad, es dejar fuera un número tremendo de hogares por un tremendo periodo de tiempo. Los perjudica muchísimo. Entonces, justamente los pobladores que pusieron esto sobre la mesa son personas que no se van a perjudicar a sí mismos. Saben perfectamente qué es lo que sufren. Estoy leyendo. Dale, por favor. Sí. ¿Cómo asegurar lo de vivienda digna, por ejemplo, en un arriendo? ¿Cuál sería el rol del Estado ahí, Javier? Porque a mí me surge esa duda. O sea, ya yo arriendo una casa, un departamento, me voy a vivir ahí, pero, por ejemplo, paso frío ahí, no está bien aislada. O incluso en la vivienda propia. Esta idea de lo digno puede ser una palabra bonita, pero ¿qué herramientas tiene el Estado en esta Constitución que se propone para que efectivamente esa dignidad tenga bajada? Claro, o sea, hay que hacer siempre la comparación con qué es lo que tenemos. Lo que tenemos actualmente es un derecho de propiedad o un título de dominio sobre cualquier cosa, que puede ser un pedazo de tiza marcado en el suelo, sobre un departamento de 35 metros cuadrados, hacinados, con allegados, de muy mala calidad, que se llueven. A eso tuvimos derecho antes. Ahora, el salto que se quiere dar con vivienda digna y adecuada se compone primero de los 7 elementos que pone Naciones Unidas sobre la mesa. La seguridad jurídica de la tenencia, quiere decir que no me van a poder sacar tan fácil de ahí. La disponibilidad de servicios, material y equipamiento para poder construir vivienda. La asequibilidad, que la vivienda en el fondo no sea cara, sino que yo pueda acceder en arriendo, en propiedad o en otros tipos de tenencia. La habitabilidad, que la vivienda sea adecuada para mi familia y para las personas que están componiendo mi hogar. La accesibilidad, que sea adecuada para personas con movilidad reducida. La localización, que esté en un barrio digno para mi vida. Y la adecuación cultural, que se adecue a mis costumbres de, por ejemplo, pueblos originarios, gente que viene de otras nacionalidades, etcétera. ¿Eso está entonces aquí en la nueva Constitución, en la propuesta? Sí, por supuesto, en el artículo 51. Artículo 51 y artículo 52, que habla también del derecho a la ciudad y al territorio, que quiero ahondar también en esa materia, porque una de las diferencias también en términos de política de vivienda que no ha funcionado en Chile es que no considera lo que tú señalabas al inicio, que no basta con un título de dominio, sino que las personas necesitan vivir en entornos que les provean también de otras características. ¿Eso es un cambio que se ve en esta propuesta de nueva Constitución? Exacto, eso apunta a vivir en un lugar en el cual yo pueda desarrollar mi vida. No un título de dominio en cualquier pedazo de tierra o de cemento en cualquier barrio. Tuvimos una política de vivienda desde los años 80 que fue súper exitosa en entregar títulos, pero no fue exitosa en desarrollar la vida. Y desde ese tipo de vivienda, que es vivienda periférica, social, que se llueve, hacinada, sin servicios, sin plazas, sin escuelas, tenemos saltos a también lo que hace el mercado hoy en día, por ejemplo, con los guetos verticales. Vivienda que es de alta rotación para arrendatarios. Ojo, para arrendatarios. Toda la gente que vive ahí son arrendatarios, todas. Y a esas personas también hay que protegerlas. Para arrendatarios, comprada por inversionistas de muy mala calidad, no solamente para los que viven ahí, sino que para todo el entorno. Entonces, todos esos son hechos que uno puede englobar a través de este derecho a la vivienda. Y no solamente enfocarnos en lo que ya teníamos y en la pésima experiencia que teníamos de entregar simplemente títulos de dominio en no sé qué tipo de vivienda. Sí, bueno, hemos conocido mucho esta historia de personas que fueron desarraigadas de comunas del sector oriente de Santiago y que fueron enviadas a vivir a la periferia de nuestra ciudad en los años 80, que era una ciudad más chica, pero que claramente se la mandaron hacia allá sin ningún beneficio, sin ningún servicio. Entonces tenían que recorrer decenas de kilómetros para ir a trabajar, decenas de kilómetros para ir a estudiar a colegios buenos, porque también la segregación implica eso, mala educación o no tanta inversión en educación. En la nueva Constitución eso queda en manos del Estado, los sitios donde se van a construir las viviendas sociales, que estén urbanizados, que tengan bienes y servicios alrededor.
Justamente, la historia que tú estabas contando es la historia de las erradicaciones de campamentos, que aparecen graficadas al final de la película Machuca, básicamente, cuando se van la gente de este barrio de Vitacura a la gran mayoría a barrios como La Pintana sin ningún servicio. Al respecto, cabe hacer un poco de historia. Pinochet tenía una frase que decía: necesitamos menos proletarios y más propietarios. Con menos proletarios tenía un doble juego, esta frase es de Franco, un doble juego para decir básicamente precarización laboral, no hay protección laboral, no hay proletariado, ni tampoco hay activismo político, desarticulación de las organizaciones sociales. Y más propietarios es más gente con título de dominio, gente disciplinada a través de la propiedad. Y eso es una construcción ideológica súper fuerte que nos marcó como país. Y justamente a los barrios a los que se les manda, a barrios como La Pintana, los barrios que se construyeron en esa época son barrios desarraigados donde mucha gente no se conocía con el vecino con el cual se está instalando. Y justamente la Constitución lo que viene a poner ahora es una preocupación súper fuerte sobre el tema del suelo, de que el Estado esté constantemente comprando buenos suelos, buenos territorios para tener un flujo suficiente que vaya acogiendo las distintas necesidades de vivienda en función de los déficits habitacionales. Que el Estado no esté simplemente comprando los últimos suelos que quedan en la última periferia, como fue la historia de los 80, sino que comprando buenos suelos en buenos barrios, haciendo buenos barrios y al mismo tiempo también, no solamente para la vivienda nueva, para la vivienda que ya está establecida, para la gente que ya tiene su propiedad, y esto es súper importante. La gente que ya tiene su propiedad, que no la van a sacar de su casa, primero que nada, va a tener derecho a que sus barrios mejoren. Esos barrios donde a ellos los tiraron, esos barrios donde a ellos los sacaron desde el barrio alto, esos barrios deberían transformarse en barrios dignos, que hoy en día no lo son. Deberían constitucionalmente transformarse en barrios dignos. Sí, estaba recordando lo que tú señalabas respecto de aquellos que los sacaron de sus barrios, porque sí, efectivamente esa fue la política, para despejar la ciudad de aquel poblador o aquella pobladora que no querían tener cerca o a la vista. A las personas se las sacaron entre gallos y medianoche literalmente, para trasladarlas en contra de su voluntad a esos barrios en la periferia. Y... Ahora, el comentario de abogado del diablo, eran tomas de terreno, eran tomas ilegales de terreno, y fue en dictadura, me refiero a los campamentos que estaban en el sector oriente, como el de la película Machuca. Eran tomas ilegales de terreno y sus propietarios básicamente reclaman al gobierno militar a que le despejen el terreno y que puedan hacer negocios inmobiliarios sobre ello. Eso es el argumento del abogado del diablo. El tema es que hoy en día es políticamente muy delicado hacer ese tipo de desalojos. Y claro, nadie se lo plantea de esa manera. Sobre todo desalojar 20.000 personas, como fue en Santiago en los 80. O sea, ningún gobierno democrático lo hizo. No, y ni tampoco lo harían en un contexto de crisis habitacional como claro, estamos ahora. O sea, con 600.000 personas sin vivienda, sacar a la gente que está en campamento es meterse en un lío político de proporción. A mí me parece interesante ahí también hacer una inflexión que tiene que ver con los distintos grupos que hoy componen nuestra sociedad y que se paran desde lugares distintos a la hora de hablar del derecho a la vivienda. Y por supuesto, a raíz de eso también surgen dudas como, ¿pero acaso mi vivienda ya no va a ser propia? ¿O no va a haber derecho a la propiedad privada y a heredar? Que por una parte están los grupos, como tú señalas, de pobladores, las personas que están en campamentos, y quienes efectivamente impulsan además con estas otras organizaciones sociales la discusión del derecho a la vivienda, ¿no es cierto? Y por otro lado está esa clase media que lo que quiere es poder, no quiere mirar para atrás, sino que está mirando para adelante y lo que quiere es su casa propia y que en términos de riesgos económicos cree que avanzar hacia una nueva constitución como la actual le podría hacer al revés, retroceder. Y ahí quiero abordar la otra área, que es como no confundir el derecho a la vivienda con, por ejemplo, lo que tú señalabas al principio, la propiedad privada. Y un elemento que está resguardado y que la gente va a poder seguir efectivamente como haciendo lo suyo, digamos, el derecho a mi propiedad, si yo tengo acceso, si yo puedo, si yo junto plata, si yo ahorro,
voy a poder tener mi propiedad. Hay una diferencia ahí también, ¿no es cierto? Y te lo digo porque la discusión sobre no va a ser mi casa propia se instaló cuando se estaban discutiendo los derechos sociales en la Convención Constitucional. Hay una diferencia entre los derechos sociales y de los derechos económicos. Sí, o sea, el derecho de propiedad aquí no está en cuestión, para nada. Va a seguir estando la posibilidad de que la gente tenga propiedad de la vivienda. Eso de todas maneras. El tema que es muy interesante y que está aquejando a buena parte de la clase media hoy día es el precio de la vivienda, tanto en arriendo como en propiedad. Y cuando la declaración que se hace en el derecho a la vivienda, artículo 51, respecto de la asequibilidad, que la vivienda sea asequible, es una declaración que le habla directamente a la clase media. ¿Qué pasa con gente que pasa años, gente que se va, profesionales, se van a vivir a campamentos porque no pueden ahorrar para un pie para comprar una vivienda propia? ¿Eso es digno? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Y qué herramientas tendría el Estado para eso? Sí. Por ejemplo, yo no voy a decir lo que va a hacer el Estado ahora, pero les voy a decir lo que le podría hacer el Estado en 20, 30 años más. Países como Francia o como Holanda, la vivienda que se considera económica o vivienda que se considera subsidiada por el Estado atiende a un arco social que va mucho más allá del 40-60% más pobre como que es acá en Chile. Acá en Chile es para quintiles 1 y 2, a veces el 3, 60%. Allá el arco llega hasta el 80 al 90%. El arco de cobertura del Estado. El arco de cobertura con la posibilidad de tener vivienda subsidiada por el Estado. Económica. Claro, exactamente. Y la gente no está obligada a vivir ahí. El tema es que al haber vivienda del Estado disponible, la posibilidad de que la vivienda privada sea carísima para el mismo grupo social es más baja. ¿Por qué? Porque básicamente compiten esos precios. Con un Estado que va a tener un parque residencial o que podría tener un parque residencial grande, atendiendo a un amplio rango de grupos sociales, versus una vivienda privada que quiere ir a ese mismo grupo. ¿Qué pasa si el Estado construye, por ejemplo, al lado de los llamados guetos verticales en Estación Central, la misma cantidad de departamentos por la mitad de precio? Claro. Y de otra manera. Lo podría hacer mediante distintos instrumentos. Y ahí lo que pasa es que el mercado, no digo la mitad de precio, pero no sé, 25% más barato, 30% más barato, con otros instrumentos, con menos lucro, con menos hacinamiento, etc. Ahí claramente los precios van a tener que bajar, van a poder bajar. El tema es que hoy día el Estado está incapacitado de poder hacer esas cosas, constitucionalmente incapacitado. Chile nunca lo hizo, Javier, nunca tuvo... Chile construía viviendas para clases medias hasta el gobierno militar. Habían programas que incluían, y esto la Villa San Luis, que creo que ustedes recién lo mencionaron, la Villa San Luis, que hoy en día está ocupada por el grupo de oficinas de Nueva Las Condes. La Villa San Luis era un conjunto para un arco social súper grande, y que eran desde clases bajas, clases medias bajas, clases medias, había un arco social bastante amplio. Y el Estado estaba capacitado mediante las herramientas que tenía, la Corvi y la Cormu, para poder hacer conjuntos y venderle vivienda a la clase media. Hoy día el Estado no le puede vender vivienda a la clase media. ¿Por qué no le puede? ¿Por qué tú decías que constitucionalmente no se puede? No es parte de sus programas, no puede competir contra el mercado, básicamente. Eso dice la Constitución actual, que el Estado no puede... Claro, no es que lo diga textualmente, pero hay muchas formas, no más que se interpreta, hay muchas formas y muchas trabas distintas mediante las cuales el Estado le cuesta muchísimo competir contra el sector privado, y esto en todo orden, digamos. Entonces, levantar una empresa estatal, poner una vivienda estatal para competir con la del mercado, es algo súper difícil. Y probablemente se enfrentaría al Tribunal Constitucional. Claro, entonces lo que se propone acá es que el Estado tenga la posibilidad al menos, no digo que borre al sector privado, no, se necesitan ambos, porque sobre todo ahora, porque tenemos una urgencia de vivienda gigante. Esta vivienda... Están ambos actores construyendo mucha vivienda, y si es desde el Estado, de los privados, de la sociedad civil, bienvenida sea, pero que muchas viviendas se necesitan y a un precio más accesible. Javier, usted hablaba de esta vivienda en Europa. Esa vivienda está para arriendo más que para propiedad. Hay de ambos. Hay de ambos, el espectro, hay países que tienen un énfasis en el arriendo privado y arriendo público. Por
Por ejemplo, Alemania, casi 60% de arriendo, entre los cuales hay mitad y mitad de arriendo público y arriendo privado. Holanda también, 60-70% de arriendo. Pero otros países como Inglaterra que tienen 60% de propiedad y el resto de arriendo. Lo que recomiendan los organismos internacionales es combinar la mayor cantidad de instrumentos posibles y la mayor cantidad de régimen de tenencia posible, porque se cumplen funciones distintas. Entonces, eso es lo que a veces la gente no entiende. El arriendo puede ser incómodo. Yo mismo arriendo. No quiero arrendar para toda mi vida. Me encantaría tener una vivienda, pero en este momento no me la puedo comprar. Soy académico, tengo un buen sueldo, no me quejo, pero no puedo comprar. Y cumple función para hogares que están en transición. Cumple función para algunos adultos mayores, cumple función para gente que se emancipa de su vivienda, cumple función para inmigrantes. Un inmigrante que quiere trabajar y tiene un muy buen trabajo, por ejemplo, por más que tenga un muy buen trabajo, no le interesa comprar, porque está ahorrando para volver a su país. O, por ejemplo, Entonces, las nuevas generaciones también, que tienen una mirada distinta. Familias nuevas que se emancipan de la familia nuclear. Y que además hay buena parte de la compra de vivienda que es para inversiones que en Chile, porque entre otras cosas se confía más en eso para el futuro, como herramienta de ahorro para el futuro, que en las pensiones. Claro que sí. Cuando hoy muchas personas jóvenes, por ejemplo, no les interesa comprometerse con un crédito a 40 años o a 35 años, y además no saben si van a querer vivir aquí en Chile, en otras partes del mundo, cuáles van a ser los tipos de familia, han cambiado, hay personas que viven solas ahora, hay otras que viven casadas, otras que tienen hijos, otras que se juntan en comunidades, o sea, las opciones son distintas, pero hay harto del derecho a la vivienda propia como un bien que a mí me quede para solventar mi vejez, cubriendo otra necesidad. Quería leer el artículo 51, número 2, que usted mencionaba. El Estado tomará, dice, primero el número 1, el central. Toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio, equipamiento suficiente doméstico y comunitario para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios. Recordemos que hoy día hay campamentos que se instalan cerca de la posta porque quieren estar cerca de hospitales y no lejos, como señalaba usted, de cualquier actividad que pudiera serles necesaria. La asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad, la tenencia y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley. Esto es parte de la propuesta de nueva Constitución. Y yo solamente me queda una pregunta, porque usted señalaba que algo que pudiera hacer el Estado más adelante es efectivamente participar en el mercado con la posibilidad de que personas de clase media pudieran acceder a precio mucho más bajo que lo que el mercado especula hoy, una vivienda propia. O un arriendo incluso, porque hoy los arriendos y las viviendas y la compra están altísimos. Pero ¿qué pasa con la persona que está pensando hoy, en su calidad de vida hoy? ¿Qué cosa puede cambiar con una nueva Constitución nuestra posibilidad de habitar o vivir mejor? Para personas, como te decía, personas que ya tienen vivienda, que ya viven en un barrio que fue consecuencia de la actual Constitución, la Constitución de ahora se preocupa también de ellos, no solamente de la nueva vivienda, de las nuevas posibilidades de vivienda, sino que también de la vivienda actual. El entorno de calidad, el entorno digno, el barrio, el desarrollo de la vida es algo que se tiene que preocupar. Entonces, para eso hay muchos programas posibles y políticas públicas alrededor del mundo que se dedican a la regeneración urbana, la rehabilitación y mantención del parque habitacional, etcétera. Pasó con las viviendas que se construyeron en los años 80 y 90, y la gente tiene ese sentimiento, que sintió que le entregaron una llave, le entregaron un techo, pero luego quedaron botadas por décadas quedaron botadas. Lugares como Bajos de Mena, lugares como La Pintana, lugares como Peñalolén, Alto, le entregaron una llave, claro, muchas gracias, exacto, es algo preciado para la familia, para la inversión, para la herencia, pero después de eso, ningún desarrollo para que mejore los consultorios, los parques, las escuelas, los sistemas de transporte, las comisarías, los bomberos. Todos esos barrios se hicieron en kilómetros y kilómetros y kilómetros sin nada, excepto vivienda. Y todo eso debería poder irse recomponiendo para mejorar la calidad de vida de todas esas personas. Entonces, no solamente para el que está buscando vivienda ahora, sino que los que ya tienen vivienda tienen que asentarse. Y un último argumento respecto del arriendo. Desde la lógica puramente económica, y esto es algo que no está muy asentado en Chile, pero podrían empezar a calcularlo. Es más barato, pregúntenle a cualquier economista, es más barato arrendar toda la vida que comprar.
No es algo que la gente desee en Chile, Claro. porque la gente aspira a la herencia, un montón de cosas. Pero si quieren ahorrar plata en el largo plazo, el arriendo es más barato que la compra. Que la compra a través de un crédito hipotecario, el pie, etcétera. ¿Y cuál Entonces, es el vínculo de si eso nos- con la propuesta de nueva constitución? Porque si nosotros entendemos que hay una persona que con la libertad de elección, tomemos el argumento de la libertad de elección, decide nunca comprarse una vivienda, tener su vivienda siempre arrendada, ¿cómo le vamos a negar la protección constitucional? Tiene que haber protección también para esas personas que no quieren comprar una vivienda, porque van a estar forzadas a comprársela. Yo quizás, yo mismo no voy a seguir esa racionalidad. Me parece una racionalidad económica que existe, pero me gusta quizás más comprarla. Pero ¿qué pasa si alguien tiene la racionalidad y que quiere arrendar toda su vida? Tiene la libertad de poder hacerlo. ¿No lo vamos a proteger? Esta es la pregunta. O sea, básicamente protección es que también. la protección es mucho más amplia. Exacto, para todos los tipos de vivienda que haya. Claro, Y vivienda, barrios y propiedad, personas. arriendo, no sé, herencia. La todo lo casa que... misma, el barrio. Sí. Entonces, claro, eso es lo interesante, que esta nueva propuesta que tenemos acá de la nueva Constitución da esas certezas, que el Estado se va a preocupar, no hacer de hoy para mañana, si es que se aprueba, sino que son a largo plazo, cómo va a durar la Constitución si es que se llega a aprobar. Javier Ruiz Tagle, profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Católica e investigador del CEDEUS, conversando con nosotros. Javier, una interesante conversación, muchas gracias. Va a quedar esta conversación en el YouTube, va a quedar en nuestras redes sociales, así que para las personas que quieran volver a escucharlo, va a estar ahí presente en las redes sociales de Radio Sacha. Así que un abrazo grande, Javier, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y muy buena conversación. Sí, muchas luego. gracias. Claro, y hay cosas que van a hacer para el futuro, pero otras que al tiro, como por ejemplo exigir que mejore el barrio. Por supuesto. Y seguridad.